Descubre cómo hacer esta encantadora, bonita y fácil pulsera que te traigo el día de hoy, un diseño que sé que te va a encantar. Yo soy Ana, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, vamos a empezar. En este diseño que les traigo el día de hoy voy a utilizar dos tipos de hilo diferente. Primero voy a iniciar con el hilo chino de 0.8 milímetros de grosor. Voy a tomar dos hebras de 20 centímetros cada una que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Ahora voy a tomar una de las dos hebras de hilo y me voy a ubicar en el extremo. Y aquí voy a realizar este nudo que les estoy aquí indicando. Este nudo me va a permitir que al momento de yo pasar las cuentas por el otro extremo no se me vayan a salir. Y ahora en esta otra punta ya puedo empezar a pasar las cuentas. Para este diseño voy a utilizar balines de 2 y 3 milímetros, también cristales o rondelas de 4 milímetros o número 4 en dos colores diferentes. Voy a utilizar también un dije, este que ustedes ven aquí, miren, tipo separador, y un balín de 8 milímetros. Voy a empezar el diseño tomando una de las hebras de hilo y pasando a través de esta un primer balín o cuenta de 2 milímetros, seguido de otra cuenta o balín de 3 milímetros. Voy a pasar aquí 3 cristales o rondelas en un mismo color, nuevamente un balín de 3 milímetros, 3 cristales más en el mismo color. Y voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primer parte de la pulsera que estoy elaborando. Para este diseño puedes elegir los colores en los materiales que sean de tu preferencia. Recuerda que en la parte de abajo en la descripción del video te voy a dejar un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y finalizo la secuencia nuevamente con un balín o una cuenta de 2 milímetros. Como puedes ver, más o menos el largo lo dejé de 8.5 centímetros. Voy a tomar ahora la otra hebra de hilo. Inicio pasando el balín de 2 milímetros seguido de la cuenta de 3 milímetros. Continúo con 5 cristales que los voy a combinar entre los dos colores que había elegido. Quedaría así. Voy a continuar con una cuenta de 3 milímetros y 4 cristales más combinados. Y para el centro de la pulsera, primero una cuenta o balín de 2 milímetros seguido de una de 3 milímetros en el centro del dije y nuevamente la de 3 y 2 milímetros respectivamente. Quedaría así. Repito exactamente el mismo patrón en el otro lado. Y aquí ya está listo. Se ve súper bonito. Esta parte también tiene igualmente la misma medida de 8.5 centímetros. Para esta otra parte del diseño voy a utilizar hilo cola de ratón, también conocido como hilo seda de 2 milímetros. Voy a tomar una hebra de 45 centímetros, como puedes ver es de mucho mayor grosor que la que he venido utilizando. Voy a tomar este extremo y aquí voy a empezar a hacer un nudo sencillo. Pero la diferencia es que esta punta del hilo la voy a pasar 2 veces por este aro o esta argollita que se forma. Aquí simplemente es jalar muy bien para que quede bien ajustado y quedaría así. Eso es para darle el acabado a la pulsera. Voy a cortar los hilos que me sobran, voy a quemar y voy a pegar. Y listo. Dejando una medida de 6 a 7 centímetros, lo que tú decidas, voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Para quitar el nudo que habíamos hecho al inicio es muy sencillo. Tomo la punta que sale aquí, la jalo y listo. Tomo este hilo con las cuentas y en la parte del extremo lo voy a fijar junto al hilo central. Y voy a repetir exactamente esto mismo con el otro hilo que también tengo con el diseño de las cuentas, ubicándolo al otro lado. Me quedaría así. Y eso lo voy a fijar a mi mesa de trabajo.
Tomo otra hebra de hilo también de cola de ratón, esta es de 130 centímetros. Voy a doblarla por el centro y voy a quemar un poco cada una de las puntas para que sea un poco más fácil al momento de realizar el tejido. Y la paso por debajo de los hilos que ya tengo fijos aquí en el centro y la voy a ubicar de esta manera. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí formaría esta P. Voy a tomar el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y esto lo voy a ajustar fuerte. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría esta Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita, voy a jalar y ajustarlo muy bien. Voy a repetir lo mismo. Paso el hilo por encima de los hilos centrales formando la P, el de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar, ajusto y el hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita, jalo y ajusto muy bien. Voy a continuar repitiendo este mismo tejido hasta completar una medida total de 2.5 centímetros. ¿Te gustaría tener tu propia marca de bisutería y trabajar desde la comodidad de tu casa? Con mi programa El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa te voy a enseñar a crear tu propia marca de bisutería, ponerle el precio a tus creaciones, cómo comercializar tus productos y mucho más. Te dejo más información en la descripción de este video. Y habiendo completado ya la medida que les dije anteriormente, voy a pasar estas hebras de hilo más delgadas, que son las que tienen las cuentas, hacia la parte de arriba en esta ubicación. Y voy a continuar realizando el tejido, pero solamente sobre el hilo base de la cola de ratón. El tejido va a ser exactamente el mismo. La diferencia es que las hebras de hilo del hilo chino que habíamos pasado con las cuentas van a quedar ubicados hacia arriba. Y voy a continuar realizando este mismo tejido más o menos hasta completar 3.5 centímetros. Y habiendo completado ya esta medida, voy a tomar la hebra de hilo del centro, voy a adelgazar un poco la punta del hilo y a través de ella voy a pasar el balín de 8 milímetros. Voy a realizar el tejido, pero en esta ocasión a través del balín. Y voy a finalizar hasta completar nuevamente 3.5 centímetros. Y cuando complete ya toda esta medida me debe de quedar algo así: el balín en el centro y la parte del tejido de arriba, la parte del tejido de abajo. Para continuar voy a unir aquí las cuentas de cada uno de los hilos y voy a ubicarlas de esta forma. La idea es fijarlas de nuevo para continuar el tejido. Voy a realizar este primer nudo y cuando ya lo tenga bien ajustado voy a organizar estos dos hilos, voy a ajustarlo muy bien, organizar las cuentas que me queden bien ubicadas para que así sea mucho más fácil. Y voy a finalizar tejiendo 2.5 centímetros más. Si quieres aprender con más tutoriales como este, te invito a que te unas a mi comunidad de Telegram. Te comparto el enlace abajo en la descripción de este video. Cuando ya haya terminado, ahora simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Debes de tener mucho cuidado de cortar los hilos que realmente son, dejando más o menos de 1 a 2 milímetros, quemando con mucho cuidado y así vas a tener un acabado también mucho más bonito. Este diseño también lo puedes realizar utilizando tanto otro tipo de hilo como otro grosor. Lo importante aquí es que puedas ajustar y adaptar bien las medidas al tipo de material y de hilo que vayas a utilizar.
Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Comparto aquí contigo las medidas que yo utilicé. En total dejé todo el tejido de 13.5 centímetros más o menos. Desde donde inicié el tejido hasta donde uní la cuenta, más o menos 6.5 centímetros. Aquí ya viene la cuenta y esta misma medida la dejé también en el otro lado. Con esto ya tú puedes hacerte una idea y ajustar las medidas también dependiendo de lo que tú necesites. Y para cerrarla voy a entrelazar los hilos de la pulsera de esta forma. Voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros. En esta ocasión estoy utilizando hilo chino de 0.8 milímetros de grosor. Y voy a cerrarla con la técnica del nudo franciscano, también conocido como el nudo barril. En la parte de arriba te comparto el tutorial donde te enseño paso a paso esta técnica que te estoy mostrando aquí en este momento. Corto aquí los hilos que me sobran, gemo y pego. Y listo, aquí ya está terminada esta linda encantadora pulsera. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para que yo pueda continuar subiendo más ideas como esta. Como siempre es un gusto poder tenerte por estos lados. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.